por ahora quisiera saludar al ministro del Interior y vocero del gobierno, Alfonso Prada. Bienvenido, ministro. Buen día. Gracias por estar con nosotros aquí en RCN Radio. Un placer. Muchas gracias por la llamada. Muy buenos días. Antes de hablar de todos estos temas que hay de actualidad, Plan Nacional de Desarrollo, el Consejo de Seguridad que usted adelantó ayer con alcaldes de distintas ciudades, bueno, se cumplen 6 meses ya en la presidencia de Gustavo Petro. ¿Cómo califica, cómo cree usted que les ha ido en estos primeros 6 meses, ministro? Pues han sido 6 meses muy intensos, son 6 meses de tránsito. Había un gobierno muy diferente y esos tránsitos pues son difíciles. Adaptarse al nuevo estilo del presidente, a la relación con el Congreso. La primera legislatura creo que salió bastante bien. Logramos sacar adelante 19 iniciativas diferentes, 4 reformas constitucionales en primera vuelta y el resto proyectos de ley supremamente importantes. Y 16 iniciativas continúan su trámite en este segundo periodo de legislatura. De tal manera que, digamos, desde la perspectiva del Ministerio del Interior y las relaciones con el Congreso, la producción legislativa ha sido supremamente productiva estos primeros 6 meses. Pero, en general, creo que los grandes retos están por venir en la medida en que vamos ahora al Congreso con los proyectos sociales y la implementación misma de esos, una vez salgan, en materia de salud, de pensiones, de trabajo, en materia de cannabis, en materia de campesinos, en materia de medio ambiente, de cambio climático, todos esos grandes temas que todavía están en armazón, pues nos quedan 3 años y medio para implementarlos. Y obviamente la ruta que quedó señalada ayer, son 6 meses de trabajo para llegar a este texto del plan de desarrollo que radicamos anoche en el Congreso de la República y que le dan la largada a estas nuevas sesiones extraordinarias que van a ir hasta el 20 de junio, ya porque empatan con las sesiones ordinarias. Pues han sido 6 meses de intento, trabajo, de acoplamiento, de preparación de todo lo que va a ser la hoja de ruta y la implementación de la misma para que el programa del cambio de Gustavo Petro se haga una realidad en decisiones administrativas, en inversiones públicas y al final le mejore la vida, la calidad de vida a la gente, que es de lo que se trata. Ministro Prada, ha dicho usted que la primera legislatura salió bastante bien y ha hecho un resumen de lo que fue aprobado. ¿Están apareciendo ya fisuras en la coalición política actual entre los partidos políticos? Me refiero, por ejemplo, a los pronunciamientos del presidente del Congreso, Roy Barreras, frente a la reforma a la salud, las cartas tanto del expresidente Gaviria como del expresidente Uribe, que pues obviamente Centro Democrático no hace parte de la coalición de gobierno. ¿Empiezan a mostrar esas primeras fisuras o cree usted que es normal dentro del trámite legislativo? Absolutamente normal en el trámite legislativo, lo he visto pues toda la vida, yo fui congresista también en su época y esto es absolutamente normal, es que el ser parte de una coalición no es renunciar a la crítica ni a la opinión, para nada, no sé por qué cada vez que hay un pronunciamiento de cualquier persona dicen se va a acabar la coalición, esto ya no va más, ese es el debate normal que hay que dar al interior de una coalición de gobierno. He hablado con la bancada de la Cámara, por ejemplo, el Partido Liberal tuvo un almuerzo muy largo, intenso, donde hablamos de toda la agenda legislativa en el mejor ánimo. Ayer precisamente hablé bastante largo también con el presidente del Senado, con Roy Barreras, sobre sus inquietudes frente a las reformas, etcétera, y lo que hay es un equipo que quiere hacer las cosas bien hechas, y eso implica deliberación, aceptar la crítica con humildad, con tranquilidad, tener la capacidad de responder con buenos argumentos, y bueno, echar para adelante. Esto apenas está comenzando, llevamos un día, y creo que tenemos mucho trecho por recorrer en estos temas. Ministro, ha hablado usted obviamente del Plan Nacional de Desarrollo, que será uno de los temas fundamentales que se aborden en este periodo, pero me echan este cuento y yo quiero que usted me lo confirme. Sobre reforma a la salud, me dicen, se va a presentar efectivamente en los próximos días en el marco de estas sesiones extraordinarias. Y 2, el texto pudiera modificarse de manera que recoge algunas de las críticas más recurrentes que hemos estado oyendo en los últimos días. ¿Eso es verdad? Sí, ambas son verdad. La primera, que sí vamos a radicar la reforma a la salud, y la segunda, que hemos estado en un trabajo de concertación, de diálogo, escuchando a la gente, y estamos ya en el diseño final del articulado. La ministra de Salud ha hecho un trabajo supremamente intenso de escuchar, de redactar, de volver a mirar. Creo que la mayor apertura para que esto salga bien.
Ministro, en ese sentido, ¿qué tanto está dispuesto el gobierno a ceder? ¿Veremos quizá en ese texto algo que nos sorprenda en la medida en que no se eliminen las EPS o por el contrario ese es un punto de honor del gobierno? Veremos en el texto final cosas que van a sorprender. Me quedo con esa frase. Sí, ministro, pero por favor, teniendo en cuenta a la audiencia de RCN Radio y siguiendo con la línea de José Manuel, la audiencia quiere saber lo que ha sido más polémico y usted nos está anticipando que van a venir sorpresas. ¿Sería el tema, incluiría el tema de las EPS solamente para insistir en ese punto? Bueno, no, yo dejo hasta ahí, la verdad. Estamos trabajando muy intensamente con gran responsabilidad. Lo que hemos establecido es no descuartizar pues la reforma a través de entrevistas ni nada parecido, sino más bien concentrarnos. Ahora a las 9 de la mañana arrancamos una reunión con la ministra de Salud. Estamos revisando, ayudando a que esto salga lo mejor posible y todos en el gobierno, digamos, buscando la manera que ese texto interprete lo mejor posible la voluntad del presidente, que es efectivamente que haya una atención primaria, básica, directa, cercana a la gente, de fácil acceso, que la salud le llegue como derecho fundamental de fácil acceso a la gente, y de eso se trata la reforma. Así que estamos trabajando muy duro para que llegue lo más consensuada y el mejor texto posible. Ministro, escuchamos a usted ayer, después de ese Consejo de Seguridad Nacional con los alcaldes de Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla y Medellín, haciendo una propuesta. Decía usted ayer, el ministro Alfonso Prada, que se acordó una campaña de desarme en la que incluso se haría oferta por entrega de armas. ¿Esto es comprar un desarme, ministro? Básicamente, ya lo tenemos consagrado y definido en la ley 2272 del 2022, que es la posibilidad de hacer una gran campaña de desarme que tenga la posibilidad incluso de utilizar incentivos económicos para aquellas personas que incluso teniendo su licencia, su deporte de arma, la vamos a seducir a que entregue. Esas armas son legales, esas armas tienen licencia, pero queremos desarmar a la población de la manera más voluntaria, pero también estimulada posible. El alcalde de Medellín presentó ideas en torno a la posibilidad de generar también aportes económicos desde los municipios o los distritos que nos permitan volver realidad un desarme con incentivos. De tal manera que estamos en eso. Hablé esta mañana con el ministro de Defensa, estamos ya mismo en el proceso de reglamentación de esta figura, pero es una idea que el gobierno planteó en la ley, que ya está consagrada, y segundo, que los alcaldes por unanimidad pidieron ayer y se sumaron a esta intención que desde el mes de diciembre quedó planteada en la ley. Vamos a hacer una gran campaña de desarme de los colombianos. ¿La plata para esa compra de armas está presupuestada o hace parte del Plan Nacional de Desarrollo? Digamos, ya está en la ley. Obviamente tenemos en el Ministerio de Defensa recursos, pero lo creativo acá es que nos unimos los presupuestos distritales, municipales y el nacional con los alcaldes para poder impulsar esta campaña con realismo económico también. Ahora, ¿cómo ha visto usted, ministro Alfonso Prada, que es vocero del gobierno, el avance del proyecto de paz total? Sé que pertenece al ámbito especialmente del Ministerio de Defensa, pero usted conversó con él y eso ha generado también un revuelo político, lo que sucedió en el departamento de Antioquia, integrantes de grupos armados ilegales patrullando. Tengo entendido que incluso el presidente va hoy para allá. ¿Eso ha enrarecido en parte también el propósito o la agenda del gobierno en estos 6 meses? Vamos, yo voy a acompañarlos ahora. Más tarde salimos para Yarumal, Antioquia, con el gobernador, encabeza la delegación el propio presidente de la República, y vamos a dar un mensaje muy claro que también lo dimos anoche en la intervención que hicimos conjuntamente con los mandos militares, el ministro de Defensa, los alcaldes, y es que aquí que debe tenerse absolutamente claro que el proyecto de paz total no es una expresión de debilidad del Estado en la presencia de los territorios. Quien gobierna, y gobierna el gobierno colombiano democráticamente elegido. Aquí no pueden pasearse pues por una u otra ciudad como si esto fuera tierra de nadie. De tal manera que, claro, estamos en diálogos de paz, estamos en conversaciones que nos permitan avanzar hacia el proceso de desmantelamiento de organizaciones de alto impacto del crimen organizado, pero eso no significa que no haya autoridad en el territorio. Lo hemos reiterado permanentemente, no puede haber un milímetro del territorio donde la fuerza pública no ejerza
la soberanía que le corresponde al Estado colombiano, y por eso haremos presencia y seguiremos trabajando en esa línea. Mientras tanto, hay que avanzar por todas las vías posibles para lograr efectivamente que las mesas se puedan consolidar, que el diálogo en el caso del ELN termine bien, avance por donde tiene que avanzar, que el cese bilateral se consolide y que tengamos la posibilidad de ir dando pasos ciertos hacia la paz total. Ministro, usted, me parece que en buena hora usted fue designado como vocero del gobierno. Sin embargo, el presidente Petro no detiene, no merma su actividad tuitera, que trae dolores de cabeza innecesarios. Ya se han referido a él columnistas como Álvaro Forero Tascón, que no es propiamente antipetrista, como Héctor Abad o como el mismo Salomón Kalmanovitz. ¿Usted no cree que el presidente debería moderarse, porque en estos 6 meses ha tenido al país a ritmo de Twitter, a veces en ráfagas extensas, en las que cuestiona y dispara para todos lados? ¿Usted no cree que debería haber una forma de que el presidente le mermara eso para tratar de calmar las aguas, de calmar los ánimos? ¿Usted me va a poner a pelear con el presidente, Vlado, de verdad? Nada más le estoy haciendo una pregunta ingenua. Bien ingenuo no, de ingenuo no tiene nada. Yo le confieso aquí, a riesgo de ser censurado públicamente, que a veces obviamente me encanta cuando sale él y fija posición y contesta. Yo creo que ese es un presidente cercano a los temas, cercano a la gente, supremamente enterado, de tal manera que está tremendamente conectado. No estamos acostumbrados a que el presidente esté en el debate del día a día. Normalmente el presidente está alejado, allá encerrado en su palacio. De tal manera que este tema es muy interesante, además la utilización de estos nuevos mecanismos de comunicación que son realmente muy influyentes en la generación de opinión pública, un mecanismo que le llega también a mucha gente para explicar posiciones que él pueda tener. Pero también comparto con usted que a veces la rigidez, digamos, del espacio que tiene un trino no permite explicar con claridad muchas ideas, y preferiría yo entonces que las trasladáramos a este tipo de escenarios que son mucho más reflexivos, mucho más tranquilos. Y bueno, entonces eso nos impone a quienes estamos alrededor de él activarnos mucho más en los medios de comunicación, atender mucho más a la prensa, a los periodistas, explicar mejor. Yo estoy seguro que si nosotros como ministros y como gobierno salimos más y explicamos más, le bajamos un poco la carga a él de la intensidad del tweet. Ahora, ministro, regresemos al Plan Nacional de Desarrollo. Viendo el articulado, son 300 artículos en 166 páginas. Y estoy revisando un tuit de la senadora María Fernanda Cabal de días anteriores, donde ella dice que en ese Plan Nacional de Desarrollo se pretende otorgar facultades extraordinarias de hasta por 6 meses en 10 artículos al presidente Gustavo Petro. Ella lo considera dictatorial. No, es lo que ocurre en todos los planes de desarrollo. Es que yo creo que, pues ella también comunica, un poco seguimos en la misma línea, con palabras grandilocuentes que maximalizan todo. Es exactamente lo que se hace en los planes de desarrollo. El plan de desarrollo es un instrumento muy poderoso que traza la ruta de la inversión y de la priorización de la inversión durante los 4 años de conformidad con el plan de gobierno que se presenta y por el cual votan los colombianos. Básicamente refleja el contenido de ese programa de gobierno. El nuestro es supremamente fiel al programa de gobierno del presidente Gustavo Petro y de Francia Márquez, es supremamente fiel. Adicionalmente, buscamos la manera de tener instrumentos directamente ligados a la necesidad de la ejecución pronta de esos recursos, porque el tiempo es supremamente breve. La gente piensa que los 4 años del gobierno son muy largos, y la verdad es que ya pasaron 6 meses hoy, faltan solamente 3 años y medio, 4 meses se lleva el debate de este plan de desarrollo y la estructuración de las leyes sociales. Es decir, que el primer año es un año de tránsito, de estructuración normativa, de consecución de recursos. Vienen ya 2 años de ejecución muy intensa y ya estamos en el año de campaña del reemplazo siguiente. Por eso el plan de desarrollo se utiliza también para agilizar a través de facultades extraordinarias los elementos, digamos, operativos que se requieran para poder implementarlo rápidamente. Eso lo han hecho todos los presidentes, y bueno, entiendo que ya hace política con eso, pero vamos a explicar cada una de esas facultades en el Congreso con calma.
Ministro, ¿qué opina del bajonazo en las encuestas del presidente, según la primera que se ha conocido tras estos 6 meses de gobierno? Pues alerta siempre, yo nunca peleo con las encuestas, siempre las recibo con mucho respeto, las analizo, me parece que son mensajes que hay que recibir con tranquilidad. Tenemos un margen supremamente amplio todavía de gran aceptación popular, no solamente en las encuestas, y esto no, o espero que no suene a frase boba, bobalicona de cajón, pero estuvimos hace 3 días en Santander, en Málaga, en el páramo del Almorzadero, con la gente del páramo Santurbán, en fin, con más de 10.000 campesinos, pero también en otras partes del país, en Boyacá estuvimos también hace una semana, y yo siento todavía una gran empatía, siento un gran apoyo popular, un gran cariño de la ciudadanía, especialmente la gente más humilde en Colombia, por viendo al gobierno como una esperanza de cambio real, y estamos trabajando en eso. A ver, ¿tendremos altibajos? Claro que sí. ¿Subiremos en las encuestas? ¿Bajaremos? Claro que sí. Gobernar por las encuestas es muy peligroso, dejarse llevar únicamente por mantener la simpatía es muy peligroso para un gobierno, pero no dejan de ser mensajes que hay que tener en cuenta. Alfonso Prada, ministro del Interior, vocero también del Gobierno Nacional, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Un buen día para usted, ministro. Muy amable por su tiempo. Bueno, no, a ustedes muchas gracias. Un abrazo también. 7 de la mañana, 23 minutos. Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia. Buenos días. ¿Qué le pareció la entrevista con el ministro? Son 6 meses ya de la gestión del presidente Gustavo Petro. Rafael. Jesús, yo voy por partes. Primero, a mí me parece que es una afirmación que tiene parte de verdad y parte que no lo es. El sostener que hay una exageración en María Fernanda Cabal cuando dice que el exceso en el uso de las facultades extraordinarias muestra una vena dictatorial. Y voy a tratar de decir por qué. Es verdad que en ocasiones los presidentes piden facultades extraordinarias, pero es que aquí son muchas. Y yo creo que ese es el gran problema. Si fueran una o dos, eso es lo usual en temas que son de muy difícil debate en el Congreso, y se le dan entonces facultades al presidente para que pueda hacer el ejercicio de expedir la ley correspondiente a través de un decreto ley en las facultades extraordinarias. Pero es que lo normal es que en una democracia las leyes se discutan en el Congreso y no se expidan a través de decretos presidenciales, de decretos ley del presidente. Ahí creo que debería haber un ejercicio de moderación. Un segundo punto que me parece muy preocupante, hablan de la visita a Yarumal y dicen aquí tiene que haber presencia del gobierno en todo el territorio nacional y del Estado, pero de hecho no está pasando. Más allá de lo que diga Alfonso Prada, la verdad es que lo de Yarumal es el tercer ejemplo en apenas pocas semanas de presencia de grupos armados violentos en municipios sin que la fuerza pública haga absolutamente nada. En Concordia, Nariño, en Balboa, Cauca, ahora en Yarumal. En Yarumal con un problema adicional, que fue la infracción clara del derecho internacional humanitario con la ocupación de la escuela. Pero la verdad es que son 3 departamentos distintos donde pasa exactamente lo mismo, con un adicional, y es que hay una denuncia del fiscal donde dice que le han secuestrado 3 de sus fiscales y que los secuestradores pasaron a través de retenes de las fuerzas militares y la policía sin que los integrantes de esos retenes hicieran nada tampoco. Ahí hay un problema de fondo. O las órdenes que se le están dando a los militares y a los policías son incorrectas, que son las de no operar, o son confusas porque en todo caso no están operando. Y eso claramente lo que está haciendo es un ejercicio de caguanización a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Y a mí eso me parece sumamente grave. Y un último comentario rápido sobre el tema del porte de armas. La verdad es que desde que Santos prohibió el porte legal de armas, no han disminuido los homicidios en Colombia. Al contrario, aumentaron, excepto, pero hay que confirmarlo con medicina legal, el año pasado. Pero en todos los años, desde el 16 hacia ahora, lo que aumentó fue el número de homicidios. Y cuando usted le pregunta a la policía cuántos de los homicidios que han ocurrido en estos años son con armas legalmente amparadas,
no le saben responder. Aquí pareciera que hay un prejuicio y al final la prohibición del porte de armas lo que significa es que el ciudadano inocente que se compra un arma para tratar de protegerse de la delincuencia termina desarmado y en cambio los delincuentes siguen, por supuesto, con sus armas ilegales. De manera que queda en indefensión la ciudadanía. Yo sé que ahí hay un debate, pero las cifras lo que muestran es que la propuesta de los gobiernos, porque han sido Santos, Duque y ahora, son todos, del desarme de la población, en realidad lo que se traduce es en un aumento de los homicidios y no en una disminución de la actividad delictiva. Sí, importantísimo. Yo además de este elemento, Rafael, quisiera resaltar de la entrevista con el ministro del Interior lo que tiene que ver con la reforma a la salud. Quisiera creer que de las declaraciones del ministro se derive una posibilidad, así sea pequeña, de que el gobierno esté dispuesto a reconsiderar cosas de las que ha dicho equivocada, torpemente, frente a la salud. Quisiera creer que están dispuestos a construir sobre lo construido y no arrasar con el sistema. Sé que hay unos puntos de honor para la ministra y para el presidente en los que será difícil que se desmonten, pero me da la impresión por el tono que usa el ministro en esta entrevista cuando le preguntamos específicamente por esto, que pudiera haber un margen de discusión porque son conscientes de que como estaban las cosas, esa reforma a la salud pues iba a terminar hundida en el Congreso de la República. Ojalá las bancadas del Partido Liberal, del Partido de la U, que han expresado algunos reparos, por supuesto el Centro Democrático y Cambio Radical, sigan siendo consistentes en esas críticas, estén dispuestos a sentarse a evaluar qué de todo pudiera rescatarse, pero sobre la base de todas maneras de poner unas líneas rojas que son tan simples como proteger lo que funciona bien y mejorar definitivamente aquello que necesita algún tipo de cambio. Sobre el tema de la presencia institucional de la presencia del Estado en las regiones del país, hay mucho que corregir. Este gobierno tiene una tarea muy grande, como la tuvo también el gobierno anterior, en el cual vimos que guerrilleros de las FARC, de las disidencias de las FARC, patrullaban incluso en la alcaldía de Tibú. Eso no se nos puede olvidar, armados y toda la cosa. Y no se nos puede olvidar tampoco el paro armado que adelantó el Clan del Golfo el año pasado en una buena parte de este país, en la zona norte sobre todo, y en otras regiones. Entonces yo creo que aquí hay un trabajo pendiente de control institucional, de control territorial, de presencia del Estado, que este gobierno tiene que tener en cuenta y que tenemos que recordar que generó muchos estragos o ha generado muchos estragos en tiempos recientes.